Buenas tardes. A continuación vamos a continuar con el video número 2 de cómo un componente custom o un formulario guarda nuestra información en master data. ¿Listo? Entonces, bien, bueno. Recuerden que en el video anterior yo les había comentado cómo era el flujo del procedimiento para ejecutar este formulario y que él nos guarde en master data, ¿cierto? Entonces, recordémoslo así rápidamente. Bien, entonces yo acá tengo un formulario el cual le doy unos datos y esos datos los voy a descargar a través de este botón de enviar, y eso finalmente va a ir acá a master data, y en master data va a guardar la información y a la vez se va a disparar un trigger que me va a generar aquí un mensaje o un correo transaccional donde me va a dar la información de que se ejecutó perfectamente mi formulario. Listo. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es, les comento, cuando nosotros vamos a hacer un componente custom, debemos de llenar este formulario y enviárselo a Vite. Entonces, este formulario nos permite habilitarle los permisos o los buildings que nosotros en ese momento vayamos a utilizar para ese componente. Entonces, si yo lo que vaya a utilizar en el componente, en este caso, por ejemplo, mi componente es este, y acá les muestro que, por ejemplo, yo voy a utilizar en estas dependencias, por ejemplo, voy a utilizar estas dependencias que están acá para, vámonos acá, okay. Sí, estas dependencias, estos son los buildings que voy a utilizar. Listo, entonces esos buildings me describen React, Store y mensaje. Entonces acá en mi formulario yo simplemente voy a utilizar y se le señalo los que realmente voy a utilizar en ese momento. ¿Listo? Entonces, ese sería una de las partes acá. Aquí hay que llenar unos datos, te pide el correo electrónico, te pide el nombre del componente como tal, componente custom, que lo llevas aquí escrito en el manifest. Entonces en el manifest, como se llame este componente, ya, entonces acá será el nombre del componente, ¿no? Entonces ese nombre se lo vamos a agregar aquí donde me dice que el nombre del componente que tiene en el manifest. Y en la cuenta es donde tú vas a estar trabajando tu workspace para ejecutar ese componente custom, ¿no? Entonces esa sería la cuenta, el nombre de la cuenta sería aquí. Habilitamos los buildings que vamos a utilizar y acá le decimos o seleccionamos la opción 0 para comenzar a generar ese componente con una versión 0.00, ¿ya? A través de esto que está acá. Y en esta parte acá haces una pequeña descripción de qué es lo que va a hacer tu componente, ¿no? Pues le explicas a ellos cómo es tu componente y qué es lo que quieres hacer con él. Listo. Luego acá le damos a aceptar, chequeamos aquí y le damos a enviar. Cuando nosotros enviamos esto, tenemos que esperar un periodo, puede ser de 24 horas, 48 horas, eso es muy relativo, a veces de 4 horas, para que nos habilite que me pueda habilitar esa parte que yo pueda ejecutar mi componente. ¿Ya? Entonces, una vez que ya él haya habilitado
que yo pueda correr mi componente, prosigo yo a trabajar en el desarrollo de él, ¿no? Entonces, bueno, vamos acá. En este caso yo le voy a mostrar este ejemplo, que es un componente del formulario que estamos viendo allá, ¿no? Entonces ese formulario tengo aquí mi plantilla. Esa plantilla tiene unas estructuras de archivos y de carpetas que debemos seguir en su orden, ¿no? Sería la carpeta mensaje, que es el diccionario del texto, ¿no? De cada texto que nosotros querramos colocarle al componente, o en algún momento, sí, una descripción, pues aquí tendríamos el diccionario para tomar esas variables e imprimírselas allí en nuestra parte que querramos del componente. Tenemos la carpeta de React, que es donde están todos nuestro desarrollo como tal. Ya aquí tenemos una carpeta de componentes, la de GraphQL, la de los estilos, ya, y los archivos que identifican el manifest, y estos archivos que manifiestan, que me conectan y hacen el index hacia la carpeta del componente. Esto no es más que una estructura de React. Cuando es un proyecto de React realizado normalmente, no tiene nada extraordinario a eso. Bueno, aquí tengo mi carpeta de GraphQL y todo esto. Y el Node, que cuando lo corro debo de instalarlo aquí dentro de esta carpeta de React. Listo. Entonces, bueno, para la elaboración de componentes de este formulario se tuvo en cuenta, a ver, aquí vamos a la parte de Storage, y aquí en Storage hay algo muy permítame acá un segundito. Hay un JSON que es el que nos permite describir cómo se va a llamar mi componente. En este caso yo aquí tengo varios formularios, ¿no? El que nosotros estamos viendo allá se llama solicitud de cupón. Bien, pero si yo quiero hacer otros componentes acá en este JSON, puedo ir agregando mis descripciones para ese componente en particular. Ven, entonces si nos vamos acá por solicitud de cupón, este componente que está acá, y lo buscamos acá si se dan cuenta, mira aquí en el index de la entrada de nuestros archivos está solicitud de cupón, y eso me remite acá a la carpeta de componente, ¿no? Y dentro de esa carpeta, pues nosotros vamos a tener nuestro formulario con nuestro desarrollo, nuestra lógica de negocio allí, nuestro código y todo este tipo de cosas que utilizamos en React para crear un formulario normal, común y corriente, ¿sí? O sea, no hay nada extraordinario en este formulario. Lo que, bueno, acá sí llamamos el contexto del producto, ya, eso lo instanciamos para obtener acá pues unos datos de ese producto, que en ese caso nosotros abrimos el formulario y llamamos a ese producto para enviarlo acá en esta opción, ¿no? Pero eso lo traemos del contexto del producto. ¿Listo? Entonces, en ese caso, eso sería de parte de Vitess lo que necesito para enviar. Y nosotros aquí en este objeto enviamos la referencia del producto, la sección, el nombre del producto, listo, y todo eso, el código del producto lo generamos acá con
con estas fechas, ¿no?, que aparecen acá. Esto es normalmente lo que nosotros hacemos normalmente en React. Entonces pongámosle acá. Hay una parte, bueno, la parte del crear documento de GraphQL, ¿no?, que vamos a utilizar. Ustedes se dan cuenta acá, él se remite a esta carpeta de GraphQL donde se va a crear el documento, y esta variable pues la hacemos el uso de la mutación para crear ese documento. Y ese documento finalmente nosotros aquí en el Away que está acá, porque utilizamos para el envío una función async, donde ella al comienzo nos va a validar cada campo. Aquí le colocamos la ciudad, el nombre, las validaciones normales que venimos haciendo en React. Y aquí en el Away del crear el documento, es muy importante colocarle en el acrónimo la instancia donde va a ir esas variables que se van a enviar, ¿no? En este caso, si ustedes se dan cuenta, aquí en crear documentos solamente llevo el acrón y llevo las variables ya parseadas, que son las que tengo acá arriba, ¿no?, que he tomado de acá, he hecho acá mi función para llamar esas variables y cargarlas, que son las que voy a enviar. Listo. Entonces le recalco que lo más importante es tener en cuenta aquí el acrónimo donde está master data, la instancia de master data. Esa instancia de master data, si miramos acá aquí en las instancias, nos vamos a dar cuenta que ustedes, si han trabajado ya con master data, o los que no hayan trabajado, debemos crear una base de datos que me permita, miren, en este caso, hacia donde va este formulario es el acrónimo que aparece CF, ¿no?, para esta instancia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros creamos esa instancia, tenemos que tener en cuenta también otras cosas que son muy importantes. Por ejemplo, nosotros aquí creamos nuestros campos, ¿verdad? Hacemos nuestros campos normal, creamos un nuevo campo, le damos el nombre, displayemos el nombre y el tipo de datos, ¿no? En este piñoncito que aparece aquí, debemos de habilitarle todos los campos. Perdón. Debemos habilitarles todos estos checks que aparecen acá, para que este campo, por ejemplo, este campo tipo, se pueda ser público, ¿no? Bien, en este caso, si yo no se lo habilito, lo convertiría en privado, y de pronto trabajando con el número de mi cuenta funcione. Pero si lo voy a colocar ya en el público, cuando yo haga el promote de mi aplicación, es posible que no vaya a funcionar porque este campo no está público, ¿no? Entonces, no se lo olviden colocar, habilitarles todas estas casillitas para poder habilitar esos campos. Bien, otra cosa que tenemos que hacer es el trigger, ¿no? O sea, el trigger para esta. En este caso yo tengo acá este trigger que es solicitud de descuento, y miren que acá, cuando yo voy a desarrollar el trigger, pues bueno, le coloco el nombre de mi trigger y le digo a qué instancia va referida, a qué data entity va referida ese trigger, ¿no? En este caso, pues tomo la de contacto, y acá aplico los filtros correspondientes, que es el trigger va a ser, la regla del trigger va a ser cuando se cree un registro. Entonces el registro me va
a través de este tipo, o sea, este campo que sea igual a descuento. Si llega la información con esta palabrita de descuento, él se va a disparar. En este caso sería positivamente. Si es positivo, él aquí me va a enviar al email va a usar a Vitess Message Center para el templete de Vitess, ¿no? Que vamos a utilizar allá. Entonces aquí el nombre del template que yo le doy se llama en este caso descuento, y estas son el contenido que va a llevar ese JSON, ¿no? Que voy a enviar. Eso es todo ahí con relación al trigger. Listo. Entonces con eso él debería funcionar perfectamente cuando yo envíe la información y que me la grabe la información cuando llegue acá en esta parte, que él se dispare aquí cuando él guarde aquí, y aquí en esta parte miren que aquí aparece tipo descuento, y esto pues cuando se guarde la información se va a disparar acá a nuestro correo con la información que hemos enviado, ¿no? Entonces volviendo acá al componente, recuerden que pues enviamos la información a través de master data, del que era el documento, y simplemente es enviarlo como nos lo describe acá con el await. Listo, es solamente esto acá. Eso va a ir aquí a esta parte que está acá en la mutación para crear el documento, y fíjense que aquí está la variable acrónimo y está pues sí, o sea, todo lo que es el contexto de GraphQL para crear un documento. No requiere más el ID del documento. Bien, entonces acá pues como le dije, todo lo que manejamos acá es React, un componente React, un formulario normal. La única diferencia es que ustedes van a enviar esa data a través de GraphQL. Listo, entonces bien, volviendo acá al manifest. Ok, entonces acá mi nombre de ese componente, ¿no?, que estoy creando, cómo hago para que se me vea reflejado en mi store, ¿no?, acá en mi tienda, aquí, que me aparezca acá. Bien, entonces ahí sí tenemos que entrar acá a la parte de store, del sorting, ¿no?, de nuestro, y en esta parte buscamos, vamos acá un momentico a la interfaz y vamos a hacer algo para que, ahora acá, es decir, en esta vamos a copiar aquí este nombre y nos vamos a ir al store de esta acá, y busquemos acá donde está ese. Bien, entonces aquí aparece, listo, aquí aparece, miren que yo simplemente lo que voy a hacer es que lo voy a colocar en un layout con un children, y ese children le voy a colocar el nombre de mi componente. Él tiene aquí simplemente lo que he puesto dentro de un layout es ese children. Claro que yo acá lo coloqué con un condicional layout porque de acuerdo a la tarjeta, o de acuerdo él debe de darme la condición si es descuento o no. Listo, en este caso para el descuento lo coloco en una condición layout. Eso lo pueden ver ahí en la documentación, que significa esto de condición layout. Son condiciones validadas para que sí o no aparezca, de acuerdo a estas condiciones, aparezca ese componente acá. Eso es lo que mostramos acá entonces. ¿Listo? Además de colocarlo aquí, yo también tengo que irme al manifest del sorting y ahí hacer referencia a esa instalación para que cuando él corra, entonces ejecute me reconozca mi componente, ¿no?
Entonces, esas son dos cosas que hay que hacer. En el manifest, colocarle la línea de código que haga referencia a él y a su versión, por donde inició o por donde ya va, y la parte de acá donde lo voy a llamar. Listo, entonces eso allí sería todo cómo generar ese componente acá. Bien, pues creo que eso es todo allí con respecto a eso. Si tienen alguna pregunta o algo que pues me pueden allí contactar por mi correo. Listo. Muchas gracias por la atención prestada y estamos viéndonos en otro próximo video.